En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que con amor generoso desbordas los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos a Saboreando la Palabra. Hoy comentando las lecturas del domingo 27º del tiempo ordinario, ciclo B, con nuestro invitado Irán Díaz, del Santuario de la Divina Providencia en Cupey. Bienvenido, Irán. Muchísimas gracias, Padre, por estar aquí y por la invitación que nos hace. Siempre recordándole a la audiencia que el santuario siempre está disponible como un lugar donde se puede reflexionar, leer la palabra en nuestras capillas, ¿verdad? Y que hagan una buena lección divina para saborear lo que aquí se discute. Muy bien. Acostumbrarnos a saborear la palabra en la casa, en el santuario, cuando visiten el santuario. Muy bien. Pues vamos a empezar con la lectura. Hoy tenemos un tema interesantísimo. El tema de hoy, el matrimonio. Y la costumbre judía que hemos heredado nosotros del divorcio. Y cómo Jesús enfoca el tema de lo que es el matrimonio, cuál es el designio de Dios sobre el matrimonio, etcétera. Ese es el plato fuerte en el Evangelio. Pero tenemos una lectura también preciosa que nos presenta el segundo relato de la creación. Saben que hay dos relatos en la creación. O sea, si tomen el capítulo 1 y 2 de Génesis y léanlo despacito, van a ver que hay dos relatos. El primer relato comienza en Génesis 1:1 y va explicando hasta que termina la creación en Génesis capítulo 2, versículo 4, incluso la mitad, la primera parte del versículo 4. Entonces, en la segunda parte del versículo 4 comienza otro relato de la creación, que son de épocas distintas y están concatenados ahí. Interesantísimo, vayan y mírenlo porque la verdad es que esto es muy interesante. Pues nada, hoy estamos hablando del segundo relato, el que comienza en el capítulo 2, versículo 4a, 4b realmente, donde ya nos dice el primer relato que Dios crea al hombre varón y mujer, que nos puede llamar la atención, ¿verdad? Porque dice, a imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó, o hombre y mujer los creó, y yo dice, bueno, pero es que Dios no tiene sexo, ¿cómo que los creó a imagen suya, hombre y mujer? Claro, es cierto, los creó a imagen suya, porque hombre y mujer están hechos para complementarse y vivir una unidad de dos. Y esa unidad de dos es como la Trinidad, que es una unidad de tres en Dios. Entonces, a imagen de esa Trinidad, Él creó la unidad que se tiene que dar entre hombre y mujer. Entonces, por eso es a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. O sea, no hombre y hombre los creó o mujer y mujer los creó, porque entonces no funcionaría la cosa por eso. O sea, que no es que Dios tenga sexo, obviamente no tiene, sino porque la complementariedad que tiene que darse no solamente en el cuerpo, sino también en el espíritu, en la unidad de pensamiento, de querer, de voluntad, que tiene que darse de manera especial en el matrimonio, que es la imagen. Una imagen acabada de lo que es la Trinidad, es como una Trinidad encarnada, lo que tendría que darse en un matrimonio, pues efectivamente es una imagen de Dios. Entonces, en este segundo relato, que es el que está en el texto de hoy, de Génesis 2, en el segundo relato, Dios crea a Adán, ahí es ese relato donde Él crea a Adán y luego de la costilla crea a Eva. Entonces, Adán es una palabra hebrea que significa ser humano. ¿Okay? Adán no es un nombre propio, Adán es el ser humano. Así que Dios crea al ser humano, igual que los creó varón y mujer en el primer relato, pero no explica cómo fue. El segundo te dice, sí, creó a Adán, creó el ser humano, y ese Adán era hombre, era varón, y ese varón le dice, es que estoy solo, y entonces Dios le crea todo, y le entrega toda la creación, y le pone nombre, que quiere decir está a su servicio la creación, eso es lo que quiere decir ponerle nombre. ¿Y qué sucede? Adán le dice, bueno, todo esto está muy bien, yo le he puesto el nombre, están a mi servicio, estoy superior a ellos, pero sigo solo. Aquí no, esto no funciona. Y ¿verdad? Es un relato muy lindo en lo que está diciendo poquito a poco. Yo les invito a ustedes a leerlo con calma. Y entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, pues entonces sabemos que le pone un sueño, lo mete en un sueño profundo, y entonces de ese sueño profundo le saca una costilla y con esa costilla modela a Eva, ¿verdad? El sueño profundo quiere decir que el que crea a Eva
a la mujer es Dios. Exacto. Porque el hombre está dormido. El hombre está dormido, cae en un letargo el hombre y entonces... Claro, es como para que no quede duda de que la mujer no es hombre obra del hombre. Exacto, el hombre no intervino en la creación de la mujer. Sí. O sea, el hombre estaba en un letargo cuando eso ocurrió. Dios creó al hombre y Dios creó a la mujer. Exacto. Porque el hombre, mientras crea a la mujer, ya existe, pero está dormido. Según el texto, ¿verdad? Es una manera de expresar que es Dios el que crea. Que el ser humano realmente no tiene nada que ver con la creación, simplemente es el creado. Bueno, entonces crea a Eva y entonces sí, efectivamente, cuando llega Eva, entonces sí ya Adán dice, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta sí que es la persona que yo necesitaba para realmente vivir, como dice el primer relato, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer, la comunión interpersonal que se puede dar entre el hombre y la mujer, específicamente en el matrimonio, ¿verdad? Padre, resalta el hecho de que haya salido de la costilla, que siempre es un comentario que mucha gente dialoga, es que el hueso para los judíos era una expresión de lo que es el ser humano, como sí, porque hay que entender también el lenguaje semita de la época, ¿verdad? Claro, eso es importantísimo. Es decir, correcto, para el judío, pues el hueso es como la carne, es la persona. O sea, cuando hablan de carne, pues se refiere a la persona humana, a la naturaleza humana, una persona que es humana, es carne. Y el hueso es lo mismo, es una manera de decir, obviamente son dos componentes bien importantes en nosotros, no son la totalidad, ¿entiendes? Pero es un componente importante. Así que... ¿Qué es a lo que se refiere? A eso, con el mismo nivel de dignidad y el mismo nivel de importancia, donde el hombre, quien creó fue Dios. Correcto. Hablar de huesos es hablar del ser humano, y hablar de carne es hablar del ser humano. Por eso ustedes recuerdan que en la introducción del Evangelio de Juan, el verbo se hizo carne. No es que se haya hecho músculos, tendones y piel, sino que es que se hizo hombre. A veces traducimos, no literalmente, que se hizo carne, que es lo que dice el original, pero eso está escrito para un judío y como aquí no se entiende cómo que se hizo carne, pues decimos se hizo hombre, que es lo que quiere decir, realmente es lo que entiende un judío. Pues esto es lo mismo, huesos, carne. Por eso decir, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne, está diciendo, esta sí que es humana como yo. Es decir, es muy interesante porque yo pongo en el comentario, que les invito después, les digo, vayan siempre a la página web, al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, un comentario que les pongo lo vamos a ver al regreso, un comentario de San Juan Pablo II, donde nos habla de cómo esa creación no está completa, hasta la creación del ser humano no está completa hasta que están los dos. Okay. Pero regresamos luego de la pausa. Regresamos, saboreando la palabra, las lecturas del domingo 27º del ciclo B, con nuestro hermano Irán Díaz. Y estábamos comentando la primera lectura todavía, que es muy hermosa, el segundo relato de la creación, según el libro del Génesis, y habíamos hablado de cómo San Juan Pablo II, en una de sus catequesis, concretamente la de la audiencia del 14 de noviembre de 1979, ustedes saben que él maneja mucho este tema de la creación y la teología del cuerpo. Si no conocen la teología del cuerpo, definitivamente tienen que estudiar y leer esos contenidos porque vale la pena, definitivamente es una exposición magistral de San Juan Pablo II. Pero bueno, en esa catequesis nos habla de que la creación definitiva del ser humano no está hasta que está el hombre y la mujer, que es lo mismo que dice el primer relato. Los creó a imagen de Dios, varón y mujer los creó. Correcto. El segundo relato crea primero al hombre y luego a la mujer, pero el ser humano no es humano completo hasta que Adán puede decir, esta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Es como decir, esta sí que es yo, es lo que está diciendo. Esta sí que es yo. Soy yo en otra persona para que entre los dos hagamos un solo yo. Que esa es la idea del matrimonio. Es el plan originario de Dios. Lo vamos a ver enseguida en el Evangelio, en el próximo segmento. Pero vamos, esta es la idea. Así que la creación definitiva, es lo que dice San Juan Pablo II, del hombre, consiste en la creación de la unidad de los dos seres. Su unidad, dice él, denota la identidad de la naturaleza humana. O sea, la naturaleza humana no es una sola criatura, es la complementariedad como a imagen de la Trinidad, que no es una sola persona, son tres en un solo Dios. Pues lo mismo pasa. La identidad de la naturaleza humana no es la soledad, sino que la soledad originaria lleva a Adán a decir,
me falta algo, yo no estoy todavía completo. Y cuando crea a Eva dice, ahora sí que estoy completo. Entonces esa expresión lo que está diciendo es que la naturaleza humana está completa cuando hay hombre y mujer. Y que en cambio, dice San Juan Pablo II, la dualidad, el que haya hombre y mujer, varón y hembra, manifiesta, dice él, lo que a base de tal identidad constituye la masculinidad y la feminidad del hombre creado. O sea, la criatura humana se manifiesta en esas dos versiones, la versión masculina y la versión femenina. Pero la unión de las dos en una sola persona es la naturaleza humana completa, porque es la que refleja la unidad trinitaria. Definitivamente, desde los inicios, yo creo que ya nos dan luz sobre el significado claro, y uno ve el sentido de comunión claro, en todos los claro. aspectos de la creación de Dios, ¿verdad? Y entonces en la creación del ser humano más todavía. Es que si entendiéramos esto y viviéramos esto, de nuevo, vayan a la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, que la comentamos brevemente, vayan, la mencionamos, vayan, lean, estudien, es que vale la pena, porque cambia la perspectiva con la que uno vive, porque uno está marcado por el egoísmo, marcado por el mundo, en tantas cosas, sobre todo el tema de la sexualidad, que está tan banalizado y tan traqueteado mal. Entonces, cuando uno descubre la riqueza, porque es obra de Dios, o sea, el sexo no es malo, el sexo es buenísimo, lo que pasa es que Dios tiene en su creación un plan, como todo, como dijimos, el dinero no es malo, las cosas no son malas, pero obviamente si yo las manejo según mi egoísmo, pues se vuelven contra mí. Si yo las manejo según Dios, pues están a favor mío. ¿No? Y entonces, desde la óptica del corresponsable, donde uno ve que todo lo que uno tiene es un don de Dios, claro, la pareja, la esposa y el esposo, cada uno son un don el uno para el otro. Son el uno. Pero no quiero adelantarme, ¿verdad? Pero entonces uno lo empieza a profundizar más y empieza a verlo. Así que si usted está viendo este programa junto a su esposo o su esposa, pues mire... Bueno, es que no es lo mismo ver a la otra persona que está frente a mí como un don. Correcto. Que como una posesión. Son dos cosas completas. Fíjense como el lenguaje, que el lenguaje muchas veces es posesivo. Correcto. A veces es convencional, pero es posesivo. Mi mujer, mi esposo, sí es cierto, en cierta manera es correcto, sí es la persona con la que uno se compromete para vivir toda la vida en matrimonio, pero ese mí no quiere decir que sea mío, quiere decir que es para mí, que es distinto. Entonces empieza, y claro, el matrimonio pues sería como la cumbre del asunto, ¿no? Ahí donde dos se hacen uno, pero cualquier persona, si uno empieza a ver a las personas como mi sirviente, mi empleado, es decir, no, es para mí, está trabajando, está haciendo, está viviendo, está hablando, para servirme, es un don de Dios a través del cual Dios me sirve a mí. Es otra la dinámica, porque lo otro es la posesión. Pues entonces es lo que yo digo, como yo digo, porque esto es mío. No, pero es que las personas no son mías. Es que en principio nada es mío, todo es de Dios. Todo es un don de Dios, pero las personas menos. ¿Cómo yo voy a decir, no, esto es mío? Se hace lo que yo digo, no. Eso, la esclavitud se abolió ya hace muchos siglos. ¿Qué pasa? No puede ser. Así que bueno, este es un poquito, ya esto nos da como que el tema para el Evangelio cuando lo vayamos a tratar. Vamos a comentar brevemente la segunda lectura para poder pasar al Evangelio. Pues ya vieron que la primera lectura da para mucho, porque este tema de la creación y el matrimonio, ya mismo llegamos al Evangelio. Bueno, la segunda lectura está tomada de la Carta a los Hebreos. Hoy cambiamos, hoy estamos con la Carta a los Hebreos en el capítulo 2. Básicamente, nos está hablando del misterio de la encarnación de Dios y cómo en esa encarnación Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, ha asumido la naturaleza humana y la condición humana con todo, menos el pecado, obviamente. Porque el pecado no es parte de la naturaleza humana, es parte de nuestra condición actual. No lo será al final de los tiempos, pero en este momento el pecado está marcada por el pecado nuestra condición actual de humanos, pero no es parte de la naturaleza, no es lo que Dios creó. Dios no creó el pecado. Así que no puede asumir una naturaleza humana perfecta que sin pecado es perfecta, porque el pecado no es parte de la naturaleza. ¿Okay? Pero al asumirla, ha encumbrado nuestra naturaleza a un punto. Imagínense que Dios haya querido hacerse hombre. Dios no se hizo ángel, Dios se hizo hombre. A pesar de que el ángel es una criatura superior a nosotros, ¿no? Es criatura espiritual, pero se hizo hombre, ¿no? O sea que la dignidad que tiene el ser humano
y que le otorga el hecho de que Dios haya querido hacerse hombre. Esto es bien Y importante. esto refiere porque en la historia, en los más de 2000 años de la historia de la iglesia, hubo personas que cuestionaron si Dios se hizo verdadero hombre. Sí. Y entonces entraban en eso, pero yo al leer la lectura, o sea, sí, Dios al encarnarse, además de que elevó nuestra dignidad, pero sí, es una prueba de que como ser humano glorificó, ¿verdad? Esa parte de la humanidad, ¿verdad? A través del sufrimiento y complementando una serie de sacrificios, pero a la misma vez es una realidad patente. O sea que Jesús, o sea, Dios entiende lo que nosotros como humanos, lo que nuestra carne ha sufrido, lo que nuestros pesares, el cansancio, de verdad que ese abajamiento, cuando uno lo profundiza, exacto, es tremendo, Padre. Entiende lo que significa vivir en pecado, porque aunque no lo cometió, asumió las consecuencias de nuestros pecados. Como si lo hubiera hecho. Él no lo cometió, por supuesto, claro que no estoy diciendo eso, pero se tiró encima el resultado. Es decir, del pecado. Entonces, wow, o sea que él, pobrecito, cogió lo peor. Bueno, pausamos y regresamos ya con el Evangelio. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 27º del tiempo ordinario ciclo B con nuestro invitado Hiram Díaz. Pasamos ahora sí al Evangelio, que hoy tiene el tema, como ya adelantamos, de la pregunta que le hacen los fariseos sobre el divorcio. ¿Es lícito despedir a la mujer? ¿Puede el hombre despedir? Recordemos que en el ambiente ese judío, el hombre era el que decidía, hacía y dejaba de hacer, ¿no? O sea, la mujer era un instrumento al servicio de, básicamente. Entonces, el que se casaba, o el que se separaba, o el que era el hombre. Y la mujer, pues, era para él casarse o descasarse. Entonces, claro, le preguntan para ponerlo a prueba. Pues, claro, a ver qué dice, si dice que es lícito, si dice que no es lícito. Es lícito el divorcio, es lícito, perdón, no es lícito el divorcio, la pregunta que le hacen es lícito separarse de la mujer, que eso es lo que le preguntan. O sea, y entonces Jesús dice, bueno, vamos a darles una catequesis a esta gente para que entiendan de qué va. Y lo primero que él hace es preguntar qué estableció Moisés. ¿Qué dijo Moisés? Bueno, pues claro, lo que dijo Moisés está a favor de ellos, de que el divorcio, la separación es lícita. Pues Moisés mandó que no que nos separemos, no que nos divorciemos, sino que el que se divorcia le dé a la mujer que tiene en ese momento un acta de repudio. Ah, bueno, pues entonces uno puede entender eso como que, bueno, pues Moisés autorizó el divorcio. Ah, bueno, pues a ver qué tú vas a decir. Pero entonces, claro, Cristo sabe por dónde va, obviamente. Dice, pero es que Moisés autorizó el acta de repudio por la dureza de corazón de ustedes, les dice. Fíjense, vamos a explicar esto para que los que nos están sintonizando y escuchando entiendan. ¿Qué cosa es el acta de repudio? El acta de repudio no es una sentencia de divorcio. Recuerden que para el hombre no había ningún problema, pero si una mujer era casada, y vamos a suponer que el hombre la botó de la casa, le dijo, mira, no me gusta cómo tú haces la comida, vete. Porque hasta por eso, a veces decían algunos que se podía botar a la mujer. Bueno, pues bota a la mujer, porque no se le quemó el almuerzo, estoy cansado ya de que se le queme el almuerzo, vete. Entonces la mujer se va, y bueno, y al cabo del tiempo se junta con otro hombre. Pues obviamente, ¿cómo puede demostrar ella que ella está libre para juntarse con otro hombre? No lo puede demostrar, a menos que tenga un documento. Entonces, si no lo puede demostrar, como era la esposa del primero, pues entonces es una adúltera. Claro, al hombre no le pasa nada, pero a ella la matan por adúltera. Así como funcionaba. Entonces Moisés dijo, no, pero esto está tremendo, ¿no? O sea, mira, cuando ustedes la vayan a botar de la casa, ustedes le dan un papelito que dice que usted la votó. Básicamente, eso es lo que dice. Ese es el acta de repudio. Es decir, te estoy repudiando, te estoy despidiendo, no te quiero como mujer. Entonces, por lo tanto, no es que no lo sea, es que para mí no lo es y te lo pongo por escrito para que tú no tengas problemas si te vas con otro y no te acusen de adúltera. Esa es la idea. Entonces, fíjense, por eso Jesús dice, bueno, por eso Moisés lo puso un poquito para proteger a la mujer que no la mataran. Porque ustedes tienen el corazón duro
y porque ustedes insistían en seguirse divorciando y separando de sus mujeres. Pero, vamos a ver, ¿qué estableció Dios al principio? Porque ese es el referente. El referente para hablar de matrimonio no es lo que establece una ley, es lo que estableció el autor del matrimonio. ¿Y quién es el autor del matrimonio? Dios. ¿Y qué dice Dios? Pues por eso el hombre, ¿verdad? Saldrá de su hogar, abandonará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Obviamente esa frase está dicha desde el punto de vista judío, donde el hombre es el hombre, que es el que, fíjense que es el hombre el que abandona y se une a su mujer, pero hoy en día lo podemos decir de cualquier manera, o sea, por eso la mujer abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su esposo y serán los dos una sola carne, es lo mismo. Pasa que en aquella época eso era inconcebible porque era una sociedad donde el hombre era todo, pero nosotros sabemos que no es así, que el hombre y la mujer están en el mismo standing. Entonces, obviamente, se harán una sola carne. Ya lo vimos en la primera lectura. ¿Qué quiere decir se harán una sola carne? Se harán una sola persona. O sea, llevarán a plenitud aquello para lo que la naturaleza humana está creada, que es hacer de dos, uno, a imagen de la Trinidad, que de tres es un solo Dios. Esa es la idea. Entonces, ese es el referente. Y por lo tanto, añade Jesús, que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. ¿Ven? Es decir, en base a lo que Dios ya ha establecido de que el hombre y la mujer se unan y sean una sola carne, ese es el plan que Dios tiene para el matrimonio. Por lo tanto, ellos deciden unirse, pues que se hagan una sola carne. Y una vez que lo son, pues que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Es lo lógico, porque el hombre no tiene la autoridad que Dios tiene. El hombre tiene autoridad para decir si entra o no en el matrimonio. Pero una vez que entra, no tiene autoridad para cambiar lo que Dios estableció. Es lo que está diciendo Jesús. Bueno, hoy en día que estamos, el matrimonio es cualquier cosa, básicamente, porque ya tenemos, como los mantecados, tenemos sabores, distintos sabores, y lo seguimos llamando matrimonio. No, es decir, una locura. Y cuando uno lo ve desde ese contexto, uno entonces empieza a apreciar de que no es un paso de querer casarme por casarme, ¿verdad? Porque hay personas, ¿verdad? Tienen que entonces profundizar en la decisión de por qué quieren casarse. Más allá de la actividad, ceremonia civil, más allá de lucir las galas o la fiesta y todo, es porque, como decíamos al principio, yo creo que es un don de Dios. La persona se dona al otro y entonces el compromiso es ante Dios. Y ante esa decisión, pues, hasta nuestros hermanos corresponsables tienen que entonces, el matrimonio es un acto de corresponsabilidad mayor. Es un acto de corresponsabilidad mayor. O sea, así que es interesante ver esa parte. Sí, esto es importante también en el sentido de que alguien puede decir, bueno, pero es que vivir esa comunión en el matrimonio, hacerlo de una sola carne y mantener eso durante la vida, porque es hasta que la muerte los separe, es una industria que con las fuerzas humanas es un proyecto prácticamente. Correcto. Claro, pero eso no es un obstáculo, porque para eso existe el sacramento. ¿Qué hace el sacramento diferente a un matrimonio que no es sacramental? ¿Qué hace la diferencia? La diferencia está en que Cristo entra en esa pareja y ahora Cristo les está proveyendo la gracia, es decir, el don de su presencia y del recurso a Él para vivir con su fuerza, con su gracia, expliquémoslo, digámoslo con la palabra que queramos, con la fuerza, con el poder de Cristo, que es Dios y es hombre, en ese matrimonio, que ellos puedan llevar a cabo el proyecto de Dios, que es, hasta que la muerte los separe, ser una sola carne. Ese es el sacramento. Si no hay sacramento, pues queda uno a expensas de lo que uno pueda lograr. Muchas veces se puede lograr, otras veces no se puede lograr porque surgen obstáculos que con las fuerzas humanas no se pueden sobreponer uno, no se puede vencer. Por eso es importante el matrimonio sacramental, que se da solamente entre dos bautizados, ¿no? O sea que el bautismo y el sacramento, que sobre el bautismo ahora hace de los dos, los configura para hacer una sola carne, pero una sola carne con Cristo, de modo que ellos puedan, como dice San Pablo, como Cristo ama a su iglesia. Correcto. El varón amar a la mujer y por supuesto la mujer igual al varón, amarse mutuamente como Cristo ama a la iglesia, porque ahora no son ellos, es Cristo en ellos el que se sobrepone a cualquier obstáculo para que ese amor perdure, esa entrega mutua perdure hasta que la muerte los separe, que es el fin del matrimonio.
¿no? Y que el fruto de esa unión y ese amor contribuye con el proyecto de la creación. Claro. Porque entonces al extender la familia y así se pasa de generación en generación, o sea, que vemos cómo el mismo amor produce frutos y producir dentro de esta relación establecida por Dios también. Lo que hace sentido cuando le vemos el Génesis. Entonces le da más sentido y se irá el hombre y extenderá, ¿verdad? Será una sola carne, esa unidad va a producir fruto. Bien, se nos acabó el tiempo una vez más, lo lamentamos, pero tenemos que despedirnos. Vamos a agradecerle a Hiram su participación. Vamos a recordarle a nuestros televidentes que vayan al sitio web de la Parroquia Cristo Redentor, pacrisred.org. Allí tienen el guión, el documento, son un par de paginitas, pero lo pueden descargar, estudiar, leer a su conveniencia sobre las que está basado este programa. Y terminamos como de costumbre con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.